La sala de conferencias estaba en silencio absoluto cuando Richard terminó de hablar. 10 años. 10 años trabajando en esa empresa, construyendo cada sistema, documentando cada proceso, y ahí estaba yo, de pie frente a la mesa directiva, escuchando cómo me acusaban de sabotaje. Los problemas técnicos que han surgido durante el proceso de fusión no son coincidencia, dijo Richard, mi director, sin siquiera mirarme a los ojos. Tenemos evidencia de que Elena ha estado proporcionando información incorrecta deliberadamente para obstruir esta operación. Sentí como la sangre se me iba a los pies. A mi alrededor, los rostros de mis colegas mostraban una mezcla de shock y incomodidad. Algunos miraban hacia abajo, evitando mi mirada. Otros me observaban con algo que parecía lástima, o quizás curiosidad morbosa. Eso no es cierto, logré decir, aunque mi voz sonaba extrañamente distante, como si viniera de otra persona. Mis reportes están basados en... Tus reportes, me interrumpió Richard, levantando una carpeta azul, son la razón por la que la empresa compradora está cuestionando la viabilidad de esta fusión. Una fusión de $4,5 millones que representa el futuro de esta compañía. El futuro de todos aquí. Dejó caer la carpeta sobre la mesa con un golpe seco que hizo que varios saltaran en sus sillas. Hemos trabajado durante 6 meses para llegar a este punto, continuó, ahora paseándose frente a la ventana con las manos en los bolsillos, como si estuviera dando una clase magistral. 6 meses de negociaciones, de preparativos, de promesas a nuestros inversores. Y justo cuando estamos a punto de cerrar, aparecen estos supuestos problemas de incompatibilidad técnica que, curiosamente, solo tú has documentado. Porque son reales, respondí, sintiendo cómo me temblaban las manos. Las escondí detrás de mi espalda. Las bases de datos tienen arquitecturas completamente diferentes. Los sistemas de seguridad no pueden integrarse sin una migración completa. Eso no es opinión, son hechos técnicos que... Hechos, repitió Richard con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sabes qué es un hecho, Elena? Que llevamos 3 semanas de retraso. Que la empresa compradora está perdiendo la confianza. Que tu actitud negativa ha contaminado todo el proceso de integración. Miré alrededor de la sala, buscando aunque fuera un rostro de apoyo. Estaba Carlos, del equipo de finanzas, con quien había trabajado incontables veces en la integración de sistemas de pagos. Estaba María, de recursos humanos, quien siempre había elogiado mi trabajo. Estaba Jorge, mi propio equipo técnico, quien conocía cada línea de código tanto como yo. Todos miraban hacia otro lado. Efectivo inmediato, dijo Richard finalmente, volviendo a su asiento. Recogerás tus cosas hoy mismo. Seguridad te acompañará a tu oficina. Y Elena, por tu propio bien, te recomiendo que no intentes contactar a nadie de la empresa compradora o difundir estas teorías tuyas. Tenemos abogados muy buenos. No era una sugerencia. Era una amenaza. Asentí en silencio, porque no confiaba en que mi voz pudiera articular palabras sin quebrarse. Di media vuelta y caminé hacia la puerta, sintiendo todas esas miradas clavadas en mi espalda. El guardia de seguridad ya me estaba esperando en el pasillo, como si Richard hubiera tenido todo planeado desde antes de que yo entrara a esa reunión. Mientras recogía mis cosas en una caja de cartón que alguien había dejado convenientemente en mi escritorio, seguía sin poder procesar lo que acababa de pasar. Las fotos de mi familia. La planta que había mantenido viva durante 8 años. El calendario de Star Wars que mi equipo me había regalado en Navidad. Todo cabía en una caja patética de cartón marrón. Lo siento, murmuró Jorge cuando pasó junto a mi oficina. No se detuvo. Nadie se detuvo. En el estacionamiento, sentada en mi auto con la caja en el asiento del copiloto, marqué el número de mi esposo con manos temblorosas. ¿David? Me despidieron. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, con la laptop abierta, revisando una y otra vez los correos electrónicos de los últimos 6 meses. Necesitaba entender dónde había fallado, qué había hecho mal, cómo había pasado de ser la directora de integración tecnológica a una saboteadora corporativa en cuestión de horas. Pero mientras leía, algo empezó a hacerse evidente. No había fallado. Había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. Cuando la fusión se anunció en septiembre, fui la primera persona a la que Richard llamó a su oficina.
Necesito que esto funcione sin problemas, me había dicho. Tú conoces nuestros sistemas mejor que nadie. Quiero un análisis completo de compatibilidad. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasé semanas enteras examinando cada sistema, cada base de datos, cada integración. No solo nuestros sistemas actuales, sino también su historial. Verán, cuando llevas 10 años en una empresa, no solo conoces cómo funcionan las cosas ahora. Conoces por qué funcionan así. Conoces cada parche temporal que se volvió permanente, cada solución rápida que nunca se arregló correctamente, cada decisión de lo haremos bien después que nunca llegó. Tomemos, por ejemplo, nuestro sistema de gestión de clientes. Hacia afuera lucía moderno y eficiente. Pero yo sabía que por dentro era un Frankenstein de 3 sistemas diferentes que habíamos ido pegando a lo largo de los años. Funcionaba, sí, pero solo porque yo y mi equipo habíamos creado puentes y soluciones personalizadas que mantenían todo unido. La empresa compradora usaba un sistema completamente diferente. Moderno, elegante, construido desde cero hace apenas 2 años. En papel, se veía como una integración simple. En la realidad, era como intentar conectar un edificio antiguo con cimientos de piedra a uno nuevo con estructura de acero. Técnicamente posible, pero requeriría demoler y reconstruir casi todo. Documenté todo esto. Creé reportes detallados, con ejemplos claros, con cronogramas realistas, con presupuestos estimados. No dije esto no se puede hacer. Dije esto se puede hacer, pero requerirá estos recursos, este tiempo, y este presupuesto. Mi primer reporte estimaba que una integración apropiada tomaría 18 meses y costaría aproximadamente $1.200.000 en migración de datos, actualización de sistemas, y capacitación de personal. Richard lo rechazó de inmediato. 18 meses es inaceptable, me dijo en una reunión rápida en su oficina. Los inversores esperan que la integración esté completa en 6 meses. Y el presupuesto aprobado para tecnología es de $300.000. Richard, eso no es realista, le expliqué, mostrándole los números en mi pantalla. Solo la migración de la base de datos principal requiere. Elena, sé que eres perfeccionista. Me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que yo había empezado a odiar. Pero a veces perfecto es enemigo de bueno. Necesito que encuentres una manera de que esto funcione con los recursos que tenemos. Antes de seguir, quiero decirte algo importante. El 94% de quienes esta historia no están suscritos. Eso significa que si no te suscribes en este momento, probablemente nunca vuelvas a ver este canal. Así que suscríbete, activa la campanita, y asegúrate de no perderte lo que está por venir. Ahora sí, continuemos. Volví a mi oficina y trabajé durante 2 semanas más, buscando alternativas, soluciones creativas, formas de reducir costos sin sacrificar seguridad o funcionalidad. Consulté con mi equipo, con proveedores externos, incluso con colegas de otras empresas que habían pasado por fusiones similares. Todos me dijeron lo mismo, no había atajos. No en algo de esta magnitud. Presenté un segundo reporte, más conservador. 12 meses, $800.000. Era el mínimo absoluto para hacer las cosas bien. Richard ni siquiera lo leyó completo. Lo vi hojearlo durante nuestra reunión, deteniéndose solo en las cifras finales. Esto sigue siendo demasiado, dijo, dejando el documento sobre su escritorio. La empresa compradora espera ver progreso rápido. Si empezamos diciendo que necesitamos un año, van a pensar que no sabemos lo que hacemos. Pero Richard, es que realmente necesitamos. Quiero que revises tus números otra vez, dijo con tono final. Y esta vez, quiero que pienses en el panorama completo. Esta fusión va a asegurar empleos, va a traer crecimiento, va a beneficiar a todos. No podemos dejar que el perfeccionismo técnico se interponga en el camino del progreso. Ahí fue cuando debí haber visto las señales. Pero yo, ingenua, pensé que eventualmente Richard entendería. Que los números hablarían por sí mismos. Que la verdad importaba. Seguí haciendo mi trabajo. Seguí documentando cada problema que encontraba. Cuando descubrí que nuestro sistema de seguridad tenía vulnerabilidades que se expondrían durante la migración, lo reporté. Cuando encontré que teníamos datos duplicados y corrupciones en bases de datos críticas, lo documenté.
Cuando calculé que nuestro código heredado tenía más de 500.000 líneas que necesitaban revisión antes de cualquier integración, lo incluí en mis análisis. Todo esto lo compartí no solo con Richard, sino también con los equipos de integración. Creé documentos claros, con gráficos, con ejemplos del mundo real. Miren, les decía, aquí está el problema. Y aquí están 3 posibles soluciones, con sus pros y contras. Pensé que estaba siendo proactiva. Pensé que estaba haciendo mi trabajo. Lo que no sabía era que Richard había estado presentando sus propios reportes a la empresa compradora. Reportes optimistas que prometían integración rápida, costos mínimos, y transición sin problemas. Reportes que contradecían cada palabra que yo había escrito. Y cuando la empresa compradora empezó a hacer sus propias auditorías técnicas, cuando empezaron a encontrar exactamente los problemas que yo había estado señalando durante meses, Richard necesitó un chivo expiatorio. Me necesitó a mí. Los primeros 3 días después del despido fueron una niebla de llamadas de abogados, conversaciones tensas con David sobre finanzas, y esa sensación de caída libre que viene con perder no solo un trabajo, sino una identidad que había construido durante 10 años. Pero el 4.º día recibí un correo que cambió todo. Era de una dirección que no reconocí inmediatamente. Patricia Chen, con un dominio corporativo que me tomó un momento ubicar. Cuando lo hice, sentí que el corazón me daba un vuelco. Era de la empresa compradora. Estimada Elena, decía el correo con una formalidad que parecía cuidadosamente calculada. Me dirijo a usted como jefa de due diligence de nuestra compañía. Hemos revisado los reportes técnicos presentados durante el proceso de fusión y notamos discrepancias significativas entre diferentes fuentes. Nos gustaría agendar una reunión para discutir algunos aspectos técnicos que requieren clarificación. ¿Estaría disponible para una videollamada esta semana? Leí el correo 3 veces, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban en mi pecho. Confusión. Esperanza. Miedo. Y algo más oscuro, algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Recordé la amenaza de Richard. Por tu propio bien, te recomiendo que no intentes contactar a nadie de la empresa compradora. Pero ellos me habían contactado a mí. Le respondí con profesionalismo cuidadoso, aceptando la reunión pero sin revelar demasiado. 2 días después, estaba frente a mi laptop en casa, con mi mejor blusa de trabajo y el pijama abajo del escritorio, conectándome a una videollamada que podría definir mi futuro. Patricia Chen resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello gris corto y una mirada que parecía capaz de ver a través de cualquier mentira. La acompañaban 2 personas más, un hombre mayor presentado como el director financiero, y una mujer joven que era su analista técnico principal. Gracias por reunirse con nosotros, Elena, comenzó Patricia después de las presentaciones formales. Especialmente dadas las circunstancias inusuales. ¿Saben que ya no trabajo en la empresa? Pregunté directamente. No tenía sentido andar con rodeos. Nos enteramos ayer, respondió Patricia con expresión neutral. Lo cual, francamente, hace que esta conversación sea aún más importante. Abrió una carpeta en su pantalla y yo reconocí inmediatamente mis reportes. Los que había enviado durante los primeros meses de análisis. Los que Richard había ignorado. Estos documentos, dijo Patricia, son los únicos que hemos recibido que muestran un análisis técnico completo y realista. Todo lo demás que hemos visto de su antigua empresa ha sido optimista hasta el punto de la fantasía. He notado que sus reportes mencionan problemas específicos de compatibilidad de bases de datos. Intervino la analista técnica, una mujer llamada Sara. ¿Podría explicarnos más sobre eso? Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. No estaban ahí para interrogarme. Estaban ahí porque necesitaban la verdad. Una verdad que solo yo podía darles. Durante las siguientes 2 horas, les expliqué todo. Les mostré, con ejemplos claros y simples, por qué nuestros sistemas eran incompatibles. Les hablé sobre la deuda técnica acumulada durante años, las soluciones temporales que se habían vuelto permanentes, las vulnerabilidades de seguridad que nadie más quería reconocer. No exageré. No necesitaba hacerlo. Los hechos hablaban por sí mismos. Permítame hacerle una pregunta directa, dijo el director financiero cuando terminé mi explicación. Si usted estuviera en nuestra posición, ¿procedería con esta fusión? Tomé aire profundamente.
Esta era la pregunta que importaba. La pregunta que podría determinar el futuro de docenas de personas que todavía trabajaban en mi antigua empresa. Personas que habían mirado hacia otro lado cuando me despidieron, sí, pero que no merecían perder sus empleos por las mentiras de Richard. No, respondí finalmente. No con las condiciones actuales. No sin una revelación completa de los costos reales y el tiempo necesario para una integración apropiada. Y definitivamente no sin una auditoría independiente de todo el código heredado y la infraestructura técnica. Patricia asintió lentamente, intercambiando miradas con sus colegas. ¿Y si tuviéramos esa auditoría independiente?, preguntó. ¿Si tuviéramos un cronograma realista y un presupuesto apropiado? Entonces sí, dije. Los sistemas pueden integrarse. Solo requiere honestidad sobre lo que realmente implica. Una última pregunta, dijo Patricia, mirándome directamente a los ojos a través de la pantalla. ¿Por qué fue despedida realmente? Podría haber endulzado la respuesta. Podría haber sido diplomática. Pero estaba cansada de las mentiras. Porque mis reportes honestos hacían que la fusión se viera cara y complicada. Porque decir la verdad era inconveniente para las promesas que mi director había hecho. Porque necesitaban a alguien a quien culpar cuando esas promesas resultaron imposibles de cumplir. Patricia cerró su carpeta y se reclinó en su silla. Gracias por su honestidad, Elena. Le estaremos contactando pronto. La llamada terminó, y yo me quedé sentada en mi oficina improvisada en casa, sin estar segura de qué acababa de pasar o qué significaría. Lo que no sabía era que mientras yo hablaba con Patricia, su equipo legal ya estaba redactando un documento que cambiaría todo. El colapso no fue inmediato. Fue gradual, como un edificio que se derrumba piso por piso. Lo primero que supe fue por un mensaje de texto de Jorge, mi antiguo compañero de equipo, 3 días después de mi reunión con Patricia. Era tarde en la noche, y el mensaje era simple: necesitas ver esto, con un enlace a un artículo de noticias empresariales. El titular decía: fusión de $4.5M en pausa después de discrepancias en due diligence técnico. Leí el artículo completo con el corazón acelerado. Hablaba de preocupaciones serias sobre la viabilidad técnica, de revelaciones sobre deuda técnica no divulgada, de una revisión completa de todos los materiales presentados durante las negociaciones. No me mencionaban por nombre, pero yo sabía. Sabía exactamente qué había causado esto. Los siguientes días fueron caóticos, aunque yo solo podía ver los efectos desde afuera, a través de mensajes ocasionales de antiguos colegas que todavía me hablaban en privado. Patricia y su equipo habían exigido acceso completo a todos los sistemas para una auditoría independiente. Richard, según me contaron, había tratado de negarse, argumentando que era una violación de confidencialidad. Pero el contrato de fusión incluía cláusulas específicas sobre transparencia técnica. No tenía opción. La auditoría tomó 2 semanas. Trajeron a una firma externa especializada en análisis de sistemas heredados y evaluación de deuda técnica. Y encontraron exactamente lo que yo había estado diciendo durante meses, solo que peor. No solo confirmaron los problemas de compatibilidad y las vulnerabilidades de seguridad que yo había reportado. Encontraron cosas adicionales que ni siquiera yo sabía, códigos sin documentación que nadie en la empresa actual sabía cómo funcionaba, dependencias de sistemas que ya ni siquiera existían oficialmente, parches sobre parches que mantenían funcionando procesos críticos pero que podrían fallar en cualquier momento. El costo estimado real de la deuda técnica era de $1.200.000. Exactamente la cifra que yo había calculado en mi primer reporte, el que Richard había rechazado como demasiado pesimista. Es un desastre aquí, me escribió Jorge en un mensaje que llegó a las 2 de la mañana. Probablemente todavía estaba en la oficina. Richard está culpando a todos. Dice que el equipo técnico le ocultó información. Que tú deliberadamente saboteaste la fusión antes de irte. Nadie le cree ya, pero está desesperado. Me sentí extraña leyendo eso. No triunfante, como pensé que me sentiría. Solo, cansada, triste por todos los que seguían ahí, atrapados en el caos que Richard había creado. 2 días después, recibí otro correo de Patricia. Esta vez era aún más directo. Elena, después de completar nuestra auditoría, hemos decidido pausar indefinidamente la fusión hasta que se resuelvan las cuestiones técnicas y de transparencia.
Nos gustaría ofrecerle una posición como consultora independiente para ayudar a evaluar si esta fusión puede salvarse y bajo qué términos. La compensación sería competitiva y el contrato inicial sería por 3 meses. Leí el correo 2 veces antes de responder. Era irónico, casi poético. La empresa que se suponía que debía fusionarse con mi antiguo empleador ahora me estaba contratando para evaluar si esa fusión valía la pena. Acepté. Los siguientes 2 meses fueron intensos. Trabajé directamente con el equipo de Patricia, revisando cada aspecto de los sistemas de mi antigua empresa, pero ahora desde el otro lado. Ya no era la empleada leal tratando de hacer que su director escuchara razones. Era la consultora externa cuyo trabajo era decir la verdad sin importar a quién incomodara. Y la verdad era complicada. Sí, la fusión podía funcionar. Pero requeriría una inversión masiva de tiempo y dinero. Requeriría transparencia completa sobre el estado real de los sistemas. Y requeriría liderazgo técnico en quien se pudiera confiar. Durante este proceso, me enteré de cosas que me hicieron entender completamente lo que había pasado. Richard no había ocultado la deuda técnica por ignorancia. Lo había hecho deliberadamente. Había prometido a los inversores y a la junta directiva que la fusión sería rápida y barata porque su bonificación dependía de cerrar el trato antes de fin de año. Había falsificado reportes, había presionado a otros gerentes para que minimizaran problemas, había construido un castillo de naipes de promesas que sabía que no podía cumplir. Y cuando ese castillo empezó a tambalearse, cuando la empresa compradora empezó a hacer preguntas difíciles, me había convertido en su chivo expiatorio. Si me despedía por sabotaje, podía argumentar que todos los problemas técnicos eran mi culpa, que yo había manipulado los datos para hacer que la fusión se viera mal. Habría funcionado, también, si Patricia no hubiera decidido contactarme directamente. La llamada final vino en una tarde de viernes. Patricia, junto con su CEO y su equipo legal, me presentaron sus conclusiones finales. Hemos decidido no proceder con la fusión, anunció Patricia. Los costos de remediar la deuda técnica, combinados con las cuestiones de confianza y transparencia, hacen que esta ya no sea una inversión viable para nosotros. Hizo una pausa, y luego agregó, sin embargo, durante este proceso, hemos quedado extremadamente impresionados con su profesionalismo, su integridad técnica, y su capacidad para comunicar problemas complejos de manera clara. Nos gustaría ofrecerle una posición permanente en nuestra empresa. Mi corazón dio un salto, pero mantuve mi expresión profesional. ¿Qué tipo de posición? Vicepresidenta de Due Diligence Técnico, respondió el CEO, un hombre con acento británico y una sonrisa amable. Creemos que esta situación ha demostrado que necesitamos a alguien con su experiencia y, francamente, su valentía para hacer este tipo de evaluaciones. Nunca más queremos estar a punto de cometer un error de varios millones de dólares porque alguien nos dijo lo que queríamos escuchar en lugar de lo que necesitábamos saber. El salario que mencionaron era 40% más de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Los beneficios eran mejores. Y el título era 2 niveles por encima de donde había estado. ¿Puedo pensarlo este fin de semana?, pregunté, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. Esa noche, David y yo celebramos con una cena simple en casa. Nada extravagante, solo pasta y vino barato, pero se sentía como el mejor festejo del mundo. ¿Sabes qué es lo loco?, le dije mientras lavábamos los platos juntos. Hace 2 meses pensaba que mi carrera había terminado. Que había hecho algo mal. Que quizás debía haber sido más diplomática, más flexible, más dispuesta a comprometerme. Pero no hiciste nada mal, respondió David, secando un plato. Solo dijiste la verdad. Sí, coincidí. Pero casi me costó todo. Si Patricia no hubiera decidido contactarme. Pero lo hizo, interrumpió David. Porque hiciste tu trabajo tan bien que incluso cuando trataron de enterrarlo, la verdad salió a la luz de todas formas. Tenía razón. Pero había algo más ahí, algo que todavía me incomodaba. Mi último contacto con mi antigua empresa fue un correo certificado que llegó 3 semanas después de aceptar la oferta de Patricia. Era de su departamento legal, informándome que Richard había sido removido de su posición como director. La fusión había sido oficialmente cancelada. Y, en un giro que casi me hizo reír, me estaban ofreciendo un acuerdo de liquidación generoso si firmaba una cláusula de no divulgación sobre las circunstancias de mi despido. Mi abogado me aconsejó que lo aceptara.
Es dinero gratis, me dijo. No tienes nada que ganar hablando públicamente sobre esto de todas formas. Firmé el acuerdo, pero no por el dinero. Lo firmé porque estaba lista para cerrar ese capítulo. Mi primer día en la nueva empresa fue extraño y emocionante a la vez. Llegué media hora temprano, como siempre hacía, y me sorprendió encontrar a Patricia ya en la oficina. Madrugadora, me saludó con una sonrisa. Buena señal. Me mostró mi oficina, una verdadera oficina, con ventana y todo, y me presentó a mi nuevo equipo. 3 analistas técnicos jóvenes pero brillantes que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. He oído la historia, me dijo uno de ellos, un chico llamado Marcus, durante el almuerzo del primer día. Sobre cómo detuviste esa fusión desastrosa. No la detuve yo, corregí automáticamente. Solo reporté lo que encontré. Exactamente, respondió Marcus. Eso es lo que hace que sea una buena historia. No trataste de ser heroína. Solo hiciste tu trabajo correctamente. Durante las siguientes semanas, me fui asentando en mi nuevo rol. Era diferente de lo que había hecho antes, más estratégico, más enfocado en el panorama completo en lugar de los detalles técnicos día a día. Pero descubrí que me gustaba. Me gustaba poder entrar a evaluaciones con la autoridad y el respaldo para decir la verdad, sin importar qué. Mi primera evaluación importante fue para una posible adquisición de una startup tecnológica. El equipo de ventas de la startup había hecho presentaciones impresionantes, prometiendo tecnología revolucionaria y escalabilidad infinita. En papel, se veía increíble. Pero cuando mi equipo y yo comenzamos a profundizar, encontramos las fisuras. Código mal documentado, dependencias frágiles, proyecciones que asumían un crecimiento que históricamente nunca se había logrado en ese sector. Escribí mi reporte con cuidado, siendo justa pero honesta. No era un desastre como mi antigua empresa, pero tampoco era la ganga que parecía. Recomendé proceder solo si el precio se ajustaba para reflejar el costo real de llevar la tecnología a nivel de producción. Cuando presenté mis hallazgos a la Junta Ejecutiva, esperaba resistencia. Esperaba que me dijeran que estaba siendo demasiado cautelosa, demasiado perfeccionista, que dejara que lo perfecto fuera enemigo de lo bueno. En cambio, el CEO asintió y dijo, exactamente para esto te contratamos, Elena. Gracias por tu honestidad. Ajustaron su oferta basándose en mi reporte. La startup inicialmente se resistió, pero eventualmente aceptaron un precio más realista. La adquisición procedió, y 6 meses después, cuando enfrentamos exactamente los desafíos técnicos que yo había predicho, nadie se sorprendió. Habíamos planeado para ellos, habíamos presupuestado para ellos, y los manejamos sin drama. Ese se convirtió en el patrón. Evaluación tras evaluación, aprendí que la honestidad no solo era valorada, era esperada. Era refrescante. Era liberador. Pero no todo fue color de rosa. Hubo noches donde me quedaba despierta pensando en mi antigua empresa, en las personas que conocía que todavía trabajaban ahí. A través de LinkedIn y conversaciones ocasionales, me enteré de que las cosas habían sido difíciles después del colapso de la fusión. Hubo despidos. No masivos, pero significativos. El precio de las acciones de la empresa cayó cuando los inversores perdieron confianza. Algunas personas buenas, personas talentosas que no tenían nada que ver con las mentiras de Richard, perdieron sus empleos. Me sentía culpable por eso, aunque racionalmente sabía que no era mi culpa. No había creado la deuda técnica. No había mentido sobre ella. No había tomado decisiones comerciales temerarias basadas en información falsa. Pero igual me dolía. Es el costo de la verdad, me dijo Patricia una tarde cuando le confesé estos sentimientos durante una de nuestras reuniones 1 a 1. A veces decir la verdad tiene consecuencias dolorosas. Pero las consecuencias de mentir siempre son peores, solo que tardan más en aparecer. ¿Alguna vez te preguntas si deberías haber manejado las cosas diferente? Le pregunté. Patricia me miró por un momento largo antes de responder. Cada día, admitió. En este trabajo, cada decisión que tomamos afecta vidas reales. Pero he aprendido que la compasión no significa suavizar la verdad. Significa entregar esa verdad de la manera más clara y justa posible, y luego hacer todo lo posible para ayudar a las personas a navegar las consecuencias.
6 meses después de unirme a mi nueva empresa, recibí un mensaje de LinkedIn de alguien inesperado. Jorge, mi antiguo compañero de equipo. Hola Elena, decía. Sé que las cosas terminaron raras entre todos nosotros. Solo quería que supieras que muchos de nosotros lamentamos no haber defendido cuando Richard te despidió. Teníamos miedo por nuestros propios trabajos, y eso no es excusa, pero es la verdad. También quería que supieras que varios de nosotros dejamos la empresa después de todo el desastre. Aprendimos de ti que la integridad importa más que la seguridad laboral. Gracias por ese ejemplo, aunque en su momento no lo hayamos apreciado. Leí el mensaje varias veces, sintiendo emociones complicadas. Aceptación. Perdón. Y algo parecido al cierre. Gracias por escribir, respondí. No guardo rencores. Todos hicimos lo mejor que pudimos con la información y las circunstancias que teníamos. Espero que estés bien y que hayas encontrado un buen lugar donde trabajar. Y lo decía en serio. No tenía espacio en mi vida para amargura. Hoy, casi un año después de aquel día horrible en la sala de conferencias, me siento en mi oficina preparando una presentación para la junta directiva sobre 3 posibles adquisiciones que estamos evaluando. Mi equipo ha crecido a 7 personas. He dado conferencias en 2 conferencias de la industria sobre due diligence técnico y transparencia corporativa. Y recientemente recibí una oferta para escribir un capítulo en un libro sobre mejores prácticas en fusiones tecnológicas. No voy a mentir y decir que estoy agradecida por haber sido despedida. Esos fueron algunos de los meses más oscuros de mi vida. Hubo momentos donde dudé de mí misma, donde me pregunté si debería haber sido más flexible, más política, más dispuesta a decir lo que otros querían escuchar. Pero salí del otro lado. Y aprendí algo valioso en el proceso. La integridad no es solo hacer lo correcto cuando es fácil. Es hacer lo correcto cuando es costoso, cuando es incómodo, cuando podría costarte todo. Es documentar la verdad incluso cuando nadie quiere escucharla. Es defender tus análisis incluso cuando todos los incentivos te empujan a suavizarlos. Y aprendí que esa integridad tiene valor. No siempre se recompensa inmediatamente. A veces te cuesta caro antes de que te beneficie. Pero eventualmente, las personas que toman decisiones importantes, las personas que realmente importan, reconocen y valoran la verdad. Richard aprendió eso a la manera difícil. La última vez que busqué su nombre en Google, vi que había tomado una posición en una empresa mucho más pequeña, con un título mucho menos impresionante. Su reputación en la industria estaba manchada. Las mentiras tienen una manera de seguirte. Mientras tanto, yo estoy construyendo una carrera basada en ser la persona que dice la verdad, sin importar qué. No es siempre popular. No siempre me hace querida. Pero me deja dormir bien por las noches. Y eso, al final, vale más que cualquier fusión de $4,5 millones. Hace unas semanas, una joven analista nueva en mi equipo vino a mi oficina con un problema. Había encontrado discrepancias serias en los datos financieros de una empresa que estábamos evaluando, pero el equipo de desarrollo comercial ya había avanzado mucho en las negociaciones y no querían escuchar malas noticias. No sé qué hacer, me dijo, con voz temblorosa. No quiero ser la que arruiné este trato. Me reconocí en ella inmediatamente. La misma duda, el mismo miedo, la misma tentación de suavizar la verdad solo un poco para no causar problemas. Muéstrame lo que encontraste, le dije. Revisamos los datos juntas. Ella tenía razón. Había problemas reales que necesitaban abordarse. Aquí está lo que vas a hacer, le dije finalmente. Vas a escribir el reporte más claro, más profesional, más impecablemente documentado que puedas. Vas a presentar los hechos sin exageración ni minimización. Y vas a confiar en que las personas que toman decisiones en esta empresa valoran la verdad más que las buenas noticias falsas. Porque eso es exactamente lo que hacen. ¿Y si no?, preguntó. Entonces, respondí, estarás trabajando para la empresa equivocada. Pero no lo estás. Yo me aseguré de eso antes de aceptar este trabajo. Ella asintió, todavía nerviosa pero más decidida, y salió de mi oficina para hacer exactamente eso. Esa noche, conduciendo a casa, pensé en lo lejos que había llegado. No solo en título o salario, aunque esas cosas importaban, sino en confianza. En certeza de que el camino que había elegido, el difícil, el honesto, era el correcto.
10 años construyendo sistemas en una empresa. Un despido devastador. Y ahora, una nueva carrera construida sobre los escombros de ese desastre. No cambiaría nada. Bueno, quizás habría guardado esa planta de mi escritorio. Pero aparte de eso, no cambiaría nada. Porque aprendí que tu reputación más valiosa no es la que construyes siendo conveniente. Es la que construyes siendo confiable. Y esa reputación, una vez que la tienes, nadie te la puede quitar. Ni siquiera con una reunión de junta directiva, una caja de cartón, y un guardia de seguridad escoltándote a la puerta. La verdad siempre sale. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para decirla primero.